Patología nuclear, ¿a qué se refiere? Bueno, no mencionaba tal cual libro, pero supongo que se refiere a que es la afección tal cual de los núcleos que ya mencionamos que están relacionados con los diferentes síntomas. Ok, creo que no. Creo que se refiere al eje central de cada una de las dos entidades. Vamos a hacer aquí una pequeña pausa. Todo lo que ha dicho acerca de fisiopatología, uno, está muy bien dicho, así es tal cual. O sea, los factores que usted acaba de comentar me parecen geniales. No sé dónde sacó la información o si usted editó cada una de las imágenes de resonancia magnética, pero está No. muy bien. Ujú. Este, algunos aspectos que son importantes. Durante mucho tiempo se intentó empatar dos cosas que eran difíciles de que sucedieran. Por un lado, los trastornos mentales vistos desde el punto de vista psicológico era difícil hacerlos empatar con el espectro biológico. Es decir, si ustedes en su clase de psicología leyeron a psicólogos como Freud, como Erickson, como tantas corrientes psicológicas que ha habido, era difícil hacer empatar lo que sucedía en nuestro entorno y cómo nosotros lo procesábamos con el aspecto biológico. En el año 2000, unos científicos, nunca me acuerdo los nombres de ellos, ganaron el Premio Nobel de Fisiología porque lograron empatar por fin estas dos teorías. Eh, Se les ocurrió hacer un experimento muy sencillo. Ahorita hablaba Jesús sobre el rol que tienen diferentes neurotransmisores, diferentes circuitos y diferentes tipos de neuronas. Estudiar un cerebro humano sería muy complejo. Entonces, ellos limitaron las cosas y se pusieron a estudiar un caracol, un molusco, llamado Aplicia. Y a este molusco lo sometieron a diferentes situaciones de estrés, ¿sí? Lo agarraban, lo estresaban de diferentes maneras. Y hablo de estrés físico que ellos trataban de ver reflejado como si fuera estrés psicológico. Resulta que resumiéndolo en un ejemplo muy banal, este molusco nada más, por así decirlo, tiene tres neuronas, ¿no? Una neurona que regula el placer. Vamos a suponer que esa neurona es rica en dopamina. Otra neurona que regula la función de las dos. Y la tercera neurona aquí es la que regula la función de la serotonina. Bien aclarado el punto de Chuy, es cierto. La depresión, más que ser una simple disminución de la cantidad de serotonina en ciertos circuitos, es la pérdida de regulación que ejerce la serotonina sobre muchísimos circuitos neuronales. Volviendo a lo del experimento, ellos se dieron cuenta de algo. Cuando viviseccionaban el bulbo encefálico de estos moluscos, se daban de cuenta que cuando los sometían a estrés, ¿sí? Por así decirlo, la neurona que regulaba el placer, la felicidad, involucionaba, disminuía conexiones y no solo eso, en muchas ocasiones sufría apoptosis. Esto pudiera ser obra de la casualidad, pero se les ocurre hacer exactamente lo opuesto. Agarran otro grupo de moluscos y los someten a situaciones muy agradables y se dan cuenta de que las neuronas que, por así decirlo, regulan la felicidad, aumentan su número de conexiones. Incluso la neurona que regula el sufrimiento también mejora sus conexiones, ¿sí? Es decir, evoluciona mucho mejor. Y la neurona reguladora logra mantener una homeostasis entre las dos neuronas. Y por último, dejaron a moluscos en vida silvestre, tal cual, y después también los viviseccionaron y se dieron cuenta de que independientemente a veces del ambiente, hay personas que nacen con ciertas características genéticas que los hacen más proclives a siempre estar de buen humor o siempre estar de mal humor. ¿Qué quiere decir esto? En resumidas cuentas, lo interesante de este experimento y por lo cual se hicieron acreedores al premio Nobel con su teoría serotoninérgica de la depresión, es que el ambiente es capaz de modificar el tejido vivo cerebral. O sea, es muy cierto el dicho de que si a alguien desde que está niño le dices que es un imbécil o es un idiota, seguramente se va a quedar idiota. ¿Me explico? Entonces, eso es lo interesante de esto. Ahorita comentaba Chuy que si hacen estudios de imagen se van a dar cuenta que ciertas áreas del cerebro de las personas deprimidas están atróficas, ¿sí? Están disminuidas de tamaño, y esto es cierto. Bueno, respecto a esta diapositiva es muy interesante la relación que tienen la ansiedad y la depresión. Hablando específicamente de la ansiedad y la depresión de los adultos mayores.
Mientras que la depresión es un cuadro muy frecuente, su inicio en adultos mayores, durante esa etapa de la vida, la ansiedad no. De hecho, los estudios epidemiológicos revelan que la ansiedad empieza en edades muy tempranas de la vida. De hecho, lo que nosotros vemos en adultos mayores eran adultos o jóvenes que ya eran ansiosos, sino que llegan ansiosos a la tercera edad. Otra de las cosas también que tienden a compartir estas dos entidades es que muy seguramente si ustedes quieren a alguien deprimido, hay un componente de ansiedad y viceversa. Si tienen a alguien ansioso, haya también un componente de depresión. Respecto a la imagen que tiene a la derecha, está bien padre esa imagen, es bien interesante, porque habla sobre todo de cómo funciona la ansiedad, ¿sí? Porque esto más que ser depresión es ansiedad. Y es un circuito sumamente interesante. La amígdala cerebral es, digamos, que nuestro sensor de peligro. No sé si ya lo habían visto en psiquiatría o estén viéndolo, no sé. ¿Ya o no? La amígdala cerebral No. forma parte de un cerebro sumamente primitivo que se encarga de regular el peligro. Tiene dos vías de activación. Una vía que es una vía directa, que es a través del tacto y del olfato. Cuando nosotros olemos algo sumamente desagradable o tenemos dolor en alguna parte del cuerpo, aparte de que es un acto reflejo el retirar la mano, todo nuestro cuerpo se activa producto de la amígdala cerebral. Hay otra vía indirecta, que es la visual y la auditiva, que entra primero a través del tálamo, ¿sí? Esa vía indirecta manda también mensajes a la amígdala cuando nos encontramos ante una situación amenazante. Es bien curioso el efecto que tiene la amígdala para descontrolar toda la corteza prefrontal a nivel de la región dorsomedial, como pone hecho en el esquema. Cuando estamos ante una preocupación muy grande o sentimos una amenaza, como las primeras ocasiones en las que quizás algunos de ustedes haya tenido que dar una clase frente a un maestro en primer año de la carrera y no haya estado acostumbrado a hacer esto, si esto les pasaba, era su amígdala actuando. La amígdala envía un mensaje en el que prácticamente todo queda paralizado, en lo que trata de identificar cuál sería la mejor reacción ante una situación de amenaza, si luchar o correr. Ante una clase dudo mucho que hayan tenido mucha opción, no les quedaba de otra más que luchar, pero hay maneras de luchar, ¿sí? Entonces, la amígdala cerebral así es como funciona. Después de eso, aparte de que hiperactiva o otros núcleos cerebrales, bloquea la corteza prefrontal, nubla nuestros pensamientos ante situaciones de pánico, ¿sí? Se encarga también de enviar mensajes hacia el tallo cerebral. Y también ese diagrama es muy interesante porque lo pone muy bien, ¿sí? Manda fibras al locus coeruleus, activa todas las funciones vegetativas del tallo. Eso hace que aumente nuestra frecuencia cardíaca, que se aumente la cantidad de flujo sanguíneo que se envía al músculo esquelético, que aumente la frecuencia respiratoria. Y son las manifestaciones características de la ansiedad. Por eso me pareció tan interesante el esquema que pone. Entonces, bueno, aunque esto no guarda una relación tan estrecha con lo que estamos viendo, que es depresión, sí me pareció interesante mencionar cómo las dos entidades sí están muy relacionadas. Por ejemplo, en adultos mayores la ansiedad es difícil de tratar porque ellos, a diferencia de las personas más jóvenes, tienen menos resiliencia y esperan resultados de manera inmediata. Y como dependiendo del trastorno de ansiedad que se tenga, la experiencia para los pacientes puede ser muy grave. No creo que alguno de ustedes haya tenido un trastorno de pánico, pero si lo ha tenido, la sensación es terrible. O sea, los pacientes, muchos de ellos expresan y dicen que creen que se van a morir. ¿Sí? Es una verdadera sensación de terror. Bueno, pues quien haya tenido esa sensación es muy desagradable. Los adultos mayores esperan resultados rápido y la verdad es que el gold estándar para los trastornos de ansiedad con muchos son los IRSS, o sea, los inhibidores selectivos de la recaptura de serotonina. El detalle es que no hacen efecto tan rápido. Por eso, si bien es cierto, en cuadros depresivos utilizamos para tratar la depresión también benzodiazepinas, no debiera de ser lo ideal, pero en ansiedad
Desafortunadamente, las benzodiazepinas ayudan muy rápido al control de los síntomas. El detalle es que hay que advertirle muy bien al paciente que estos medicamentos generan dependencia física y farmacológica, y en el paciente geriátrico en especial, pues son causa de muchos problemas, sobre todo alteraciones de la marcha y caídas que pueden generar fracturas, que en ocasiones pues es el principio del fin, pueden provocar la muerte de los adultos mayores. Muy bien, Jesús. Ok, sígale, por favor. Sí, ok. Bueno, ahorita hablando un poquito más sobre la depresión vascular, esta pues está relacionada con estos tres factores, que sería la hipertensión, los cambios en los capilares pequeños, en los pequeños capilares, y la hiperlipidemia, lo cual esto puede llevar a lesiones tanto en la materia gris como en la materia blanca, y esto pues va a hacer sea más vulnerabilidad, va a provocar mayor vulnerabilidad hacia la depresión, y esto aunado a eventos negativos durante la vida del paciente, o que éste tenga una percepción de que tiene un insuficiente apoyo social por parte de su familia o sus familiares relativos, pues también puede llevar a que se desarrolle la depresión vascular. Y pues ya por último tenemos que existen otros factores biológicos, como sería pues la presencia de otras patologías coexistentes, como sería el dolor crónico, las neoplasias, enfermedades neurodegenerativas o cardiovasculares, que pues van a estar relacionadas de una forma compleja y bidireccional con la depresión, eh, ya que como las enfermedades crónicas agravan el pronóstico de la depresión, la depresión también va a tener un peor pronóstico sobre las enfermedades físicas. Entonces, la presencia de polipatologías, discapacidad y polifarmacia también se asocia pues a la presencia de depresión y un mal pronóstico de la misma. Y aquí tenemos como la depresión y los trastornos de depresión y ansiedad pues están relacionados con estas patologías con estos factores de riesgo, mientras que los de la depresión con otras patologías y otros fármacos, y la ansiedad por sí misma tiene sus propios factores. No sé si gusta que mencione alguno en específico, doctor, o dejamos que la... No, son cantidad, Chuy, son muchísimos. Básicamente se relaciona con toda la pluripatología de remarcar de forma importante sobre todo la patología cardiovascular, es decir, cardiopatía isquémica, insuficiencia cardíaca en pacientes con depresión vascular. Ok, continúe, por favor. Sí. Y bueno, entonces ya seguiríamos con el cuadro clínico y continuaría mi compañero Diego. Le va a ceder la pantalla para que continúe. Muy bien. Ahí ya pueden ver mi pantalla. Sí, señor. Ok. Bueno, ya habiendo revisado la fisiopatología, pues vamos a pasar al cuadro clínico, es decir, cómo todos estos cambios que presentan estas personas, pues se ven reflejados en su día a día. Y bueno, vamos a encontrar que muchas veces la depresión puede pasar desapercibida, más que nada en los pacientes, en los adultos mayores. ¿Por qué? Porque estas pues van a presentarlas muchas veces de una forma típica, en donde la van a como ocultar, o va a ser menos llamativa, o va a estar ausente la queja central o las señales principales que nos hacen sospechar de que un paciente está deprimido. ¿Y esto por qué? Pues porque van a presentar lo que le llaman quejas somáticas. Estas son pues dolores de cabeza, cansancio, malestar general. Es decir, esto nos lleva a pensar, pues no sé, que como médico que puede ser un simple dolor de cabeza, o que puede ser algún resfriado, o incluso incluso también se menciona que puede presentar dolor en piernas, en brazos, o sea, síntomas que muy pocas veces o nadie va a sospechar que puede ser depresión. Esto no lo menciona en qué porcentaje, pero sí se menciona que muchas veces,
y tampoco lo explican por qué. Pero bueno, se puede interpretar como que el paciente pues de esta manera o está buscando un poco de, como de, no sé, atención por parte de sus familiares. A ver, no. No, señor. No es que el paciente busque atención. Hay una patología, Ajá, ¿sí? En sí, sí, sí. reumatología, no sé si la hayan escuchado, que se llama fibromialgia. ¿Se Mm, han escuchado hablar de ella? sí, Híjole, es una entidad poco comprendida por el paciente, nulamente comprendida por los médicos y nulamente comprendida por los familiares. Si hubiera un sensor del dolor, doctor, el paciente con fibromialgia tendría 20 de 10 y no sabe por qué chingados le duele, pero le duele. O sea, a esos pacientes, literal, los tocas y les duele. O sea, el dolor es real. Una cosa que diferencia la depresión, ¿sí?, de las demás tarugadas o distorsiones cognitivas que a veces tiene la gente, es que no hay una ganancia secundaria. ¿Sí saben qué es una distorsión cognitiva? ¿Nunca han escuchado ese término? Bueno, frecuentemente lo tienen ustedes, o todos lo tenemos, en realidad. Una distorsión cognitiva es cuando tú tienes un problema y haces un pedo por ese problema. Es como cuando dicen que haces un pinche escándalo, te ahogas en un vaso de agua, o como le conocemos en estos tiempos, alguien que es muy pedero, ¿sí? Que hace escándalo de todo. Eso es una distorsión cognitiva. Si, por ejemplo, alguien se enfrenta a un problema de que, no sé, voy a llegar tarde a tal lado, pues empiezas a decir, ay, no mames, ya llegué bien tarde, qué chingadera, qué mal le va a ir, etcétera. A ver, güey, tranquilo. O sea, llegaste tarde. Y eso no quiere decir que seas conformista, simplemente quiere decir poner las cosas en la justa tesitura. O bien, cuando tú crees que no tienes las herramientas suficientes para enfrentarte a un problema, cuando en realidad sí las tienes, ¿sí? Cuando hay distorsiones cognitivas, la gente puede agarrar esas distorsiones cognitivas y hacer un pinche escándalo, ¿sí? A eso sí tiene una ganancia secundaria. El paciente depresivo no tiene dolor porque tenga una ganancia secundaria. No tenga esa idea, doctor, se lo digo bien, no. El paciente en sí, sí, realidad sí. quiere sentirse bien. O sea, si le duele, es porque le duele. No es que diga, ay, qué chingón, hoy es un excelente día para amanecer todo dolorido, no quiero hacer nada, todo me va a dar hueva y va a estar de poca madre porque todo el mundo me va a hacer caso. Lo peor del caso es que cuando una persona es así y la actitud se repite y se repite, a las 4 o 5 repeticiones, la mayoría de sus familiares, ay, perdónenme por la expresión, pero le pintan un dedo y dicen, ya, estás bien pinche loco, a chingar a su madre. Y pierde por completo la atención. Y estos pacientes siguen y siguen y siguen llegando a la consulta. Entonces, no, mi doc, no quieren llamar la atención. En realidad el paciente se siente mal. Hay gente que es pedera y que tiene, como les digo, distorsiones cognitivas, pero esos güeyes no están deprimidos, ¿sí? Se hacen pendejos, que es diferente. El depresivo no, doctor. El depresivo sí le duele la cabeza. El depresivo se siente muy cansado y sí refiere una sensación de malestar general, de mialgias. ¿Nadie de ustedes ha estado deprimido? No sé, igual y puede ser que no. ¿Alguien de ustedes no? Qué padre. Qué chingón. Yo sí tuve algunos periodos de depresión en mi vida y créanme, te duele la pinche vida. O sea, te duele el cuerpo, te sientes mal. No creo que haya sido un episodio depresivo mayor el mío, pero al menos durante unos 3 meses sí anduve de la chingada y parece que todo te sale mal. Nada te sale jodidamente bien. Y no crean que dura una semana, porque hay rachas. Ustedes saben de esto. Cuando estaban en las clases presenciales, había semanas en que decías, puta, esto no mejora. Te entregan un examen en el que te fue la cola, el vato o la morra te mandan al quiote, tus papás están encabronados contigo, con el mundo, con quien sea, se te perdió dinero, se te perdió algo, todo sale la jodida. Imagínense eso, pero que no dura una semana, ni 2 semanas, sino que dura mes tras mes tras mes. Y no sales del pinche hoyo. Así se siente un deprimido. ¿Ok? Bueno, sígale, doctor. Bueno, me disculpo por hacer mención a eso, No, no se pero pues, disculpe. Para eso estamos aquí. ok.
Y bueno, también se menciona que si bien pues muchos pacientes presentan estas quejas somáticas como este, eh, síntomas principales, siempre va a haber algo, siempre en consulta va a haber una señal de los principales síntomas de la depresión. Y comúnmente, aunque sea en menor medida, siempre va a haber algo con lo que nos puede dar un indicio en consulta, como pues principalmente trastornos del sueño, agitación, en menor medida pensamientos suicidas, en mayor medida se menciona anedonia, falta de concentración y también falta de apetito, que esto conlleva una pérdida de peso y también se puede presentar un paciente que se siente infravalorado. Entonces, se menciona que sí, o sea, se presenta de una forma típica, pero siempre va a haber algo, algún trastorno del sueño o algo que nos mencione que no he podido dormir bien, de que no me estoy concentrando, algo de donde nosotros como médicos pues vamos a tener la responsabilidad de buscarla directamente mediante unos cuestionarios que ahorita vamos a ver. Y bueno, si bien vimos la clasificación del DSM-5, pues está un artículo la establece como una clasificación que podemos usar respecto a los trastornos depresivos en los adultos mayores. Y bueno, estos pues intervienen pues en los cambios en el envejecimiento del cerebro y presencias de comorbilidad médica, y pues se menciona que influyen en el tipo y la expresión de la depresión, así como en la respuesta que va a tener el paciente a nuestro tratamiento. Entonces, pues en el adulto mayor tenemos estos 6 tipos, que es el trastorno depresivo mayor, la distimia, el trastorno depresivo menor, una depresión psicótica, la depresión vascular y depresión secundaria a otra enfermedad. Que en esta, pues comúnmente se menciona que un paciente puede desarrollar una depresión secundaria a algún cáncer, a alguna enfermedad cardiovascular, etcétera. Y bueno, esta imagen, pues es los criterios diagnósticos del DSM-5 para un episodio o trastorno depresivo mayor, en donde pues tienen que estar presentes 5 de los síntomas aquí descritos durante un periodo de 2 semanas. Y pues uno de los síntomas, o al menos uno, debe estar un aspecto depresivo o pérdida del interés en las cosas que antes le gustaba hacer. Bueno, no sé si quiere que mencione de qué punto por punto. No, que algo aquí que es remarcable es el tiempo de duración. Yo en lo personal, híjole, cada vez que se escribe un nuevo DSM, en el caso de los trastornos depresivos le van bajando y le van bajando cada vez más y más y más el tiempo que se requiere con la sintomatología. En lo personal, al final de cuentas, ese libro está hecho por psiquiatras para psiquiatras, y esos psiquiatras que suelen hacer ese manual a veces están bajo mucha presión de la industria farmacéutica. Si no me falla la memoria, creo que la última actualización del DSM fue en el 2010 o 2013, que fue cuando se escribió el DSM-5. Antes eso estaba en el DSM-4-TR y luego el DSM-4. De hecho, cambia muy poco el libro. Más que cambiar en los aspectos depresivos, excepto por el tiempo de evolución, cambió en los aspectos de ansiedad, sí cambió bastante, se apartaron algunas cosas. Yo en lo personal tomo ese tiempo de evolución con muchas reservas. Tendría que hacer el propio DSM del doctor Avilio, ¿verdad? Pero pues no, yo no lo hago, yo no lo escribo. Cualquiera me diría, bueno, doctor, haga su librito. Yo no puedo hacerlo.
pero sí me es muy difícil poder, por ejemplo, dar tratamiento farmacológico a una anciana que llega muy triste y llorando porque murió su esposo hace 2 semanas. Tiene 2 semanas que se siente muy mal y vivió con él durante 65 años y decirle, señora, ¿está usted deprimida? Eh, la verdad es que no creo que sea una depresión. Yo creo que está viviendo un duelo. El chiste es que nada más sí tendría que vigilar que ese duelo no se convierta en un duelo patológico y luego sí en una depresión. Pero no creo que la primera opción sea soltar tratamiento nada más porque tiene 2 semanas que murió su pareja que convivió con ella durante 65 o 70 años. Neta. Perdón por la expresión, al chile no. Creo que hay que saber esperar un tiempo un poco más prudente. En lo personal, yo. ¿Ok? Sígale. Y bueno, el diagnóstico, pues esta es una parte fundamental, y se menciona que es un desafío y pues es especialmente este, importante hacerlo en los adultos mayores físicamente frágiles. Y se menciona que pues hay una serie de factores que nos pueden, como, es, como dificultar el diagnóstico de depresión en un adulto mayor. Como lo es, pues, que el paciente presente una enfermedad médica que sus síntomas se superponen a los de una depresión, como puede ser, como lo mencionó el doctor, en el caso de la fibromialgia, que presentan fatiga, que presentan intenso dolor. En otros casos hay enfermedades donde pues, presentan problemas de memoria, pérdida de apetito, ralentización psicomotora. Es decir, pues como hemos visto, hay bastantes condiciones, bastantes enfermedades que pueden que sus síntomas se superpongan a una depresión. También se menciona que ciertos fármacos tienen efectos secundarios que se van a superponer también a los síntomas de una depresión. Y también, pues, se menciona que hay un deterioro en las habilidades de comunicación en los ancianos. Y, como ya vimos, pues la presentación de las quejas somáticas, también falta de tiempo para evaluar o para hacer para así hacer una evaluación de los problemas psicológicos de los pacientes. Y también se menciona de un nihilismo terapéutico por parte de la familia o en ocasiones la renuencia del paciente a reconocer la angustia psicológica debido al estigma que tiene esta enfermedad. Es decir, pues ¿Qué es vamos a eso, tener Diego? que ¿Qué es el nihilismo? el nihilismo, bueno, se menciona que pues también el doctor como que se muestra, o el médico se muestra escéptico o no lo busca intencionadamente o pues sí, tal cual, no le creen al paciente o piensan o también tienen una idea concebida de que pues es algo normal de esa etapa o que no existe la depresión en el adulto mayor. ¿Alguien sabe qué es, a qué nos referimos con nihilismo? ¿O qué es el nihilismo? Es cuando se niegan las cosas, pero no sé cómo aplicaría tal cual aquí. Exactamente, a negar de que los pacientes están deprimidos. Doctor, me siento muy mal, me siento muy triste. Fíjese que ya tengo así como 3 meses. Hombre, tú no tienes nada, no te preocupes. Esto es un bache. Vas a salir de él. Tú, échale ganas, vas a ver cómo todo va a estar muy bien. Eso es nihilismo, ¿sí? El negar las cosas y para acabarla de joder, según Nietzsche, aparte de negarlas, dentro de esa negación va una aceptación, como si fuera parte de la naturaleza del ser humano. El decir, no te agüites, mijo, así es la vida. A veces
buena, a veces es mala, entonces tú no te preocupes. Y mientras tanto el paciente sigue con el pedo. Entonces, así funciona el nihilismo. Nosotros empleamos mucho ese término, por ejemplo, en medicina de cuidados paliativos, son dos pensamientos totalmente diferentes. Uno se llama nihilismo terapéutico, el dejar las cosas al chingue su madre y ahí se van. Y la otra se llama obstinación terapéutica o empecinamiento o encarnizamiento terapéutico. En medicina generalmente empleamos el nihilismo sobre todo en ese sentido. Sí, es una corriente filosófica del no te preocupes, me vale madre, esto es normal, va a pasar, te va a ir bien. Y así hay mucha gente. Entonces, el hecho de ver este tema es precisamente para que no sean así y sí paren bien los ojos, las antenas, cuando tengan un paciente que les exhiba síntomas de depresión. Hay una cosa que hablaron sobre el suicidio, nada más para que se den una idea cómo son los viejitos para eso a matarse. No me acuerdo si hablamos de eso la clase pasada. En pacientes jóvenes, para que un intento autolítico sea exitoso, se requieren 1500 intentos de jóvenes para que uno sea exitoso. En geriátricos, 12. ¿Sí? O sea, en jóvenes te llega mucha gente que se tomó 40 tabletas de Pepto-Bismol y se bebió 3 gaseosas intentando suicidarse. Los abuelitos no. Los abuelitos son encabronadamente efectivos para matarse. ¿Por qué creen? Tienen más acceso a fármacos y además, pues, las enfermedades que tienen los predisponen más a cualquier tipo de agresión. Ok, son 2 factores, pero no son los más importantes. Hay uno más todavía. Pues que son Pues más no, listos. ¿Cuántos mensajes han recibido ahorita ustedes en lo que llevamos de la plática en sus celulares y han estado al pendiente? Que la mayoría yo creo que sí. Un buen, ¿verdad? Yo tengo una pregunta. ¿Algunos de esos mensajes que ustedes recibieron o algunos de esos mensajes que ustedes mandaron eran para sus abuelos? No, ¿verdad? Ninguno. De ustedes, alguien tiene que saber dónde se localiza su trasero desde las 7 de la mañana. Llámese novio, mamá, papá, tía. Pero los abuelos, un punto. Otro punto. A diferencia de ustedes, los abuelos conocen muy bien la dinámica de cada familia. Digo por si algunos abuelos viven en casa con ustedes. Saben bien a qué hora se va cada quien, a qué hora entra, a qué hora sale y cuándo va a llegar. Tienen todo un mundo de tiempo para planificar. Y a diferencia de los intentos autolíticos en jóvenes, los abuelos no les van a avisar. Ni van a andarse despidiendo, ni diciendo, oye, cuando yo me vaya, quiero que te quedes con esto. Ni madres, ellos ya tienen todo muy bien planeado desde hace mucho tiempo. Por eso es que es tan importante identificar las crisis de depresión grave en adultos mayores. ¿Sí? Hay una pregunta entre las pruebas de diagnóstico que ahorita el doctor espero que mencione, que en cuanto esa pregunta suceda y digan que sí a esa pregunta, aguas. Mucho cuidado, porque si esto es así, si responde de manera afirmativa, les está avisando y con tiempo de que ese paciente tiene alto riesgo de suicidarse. ¿Ok? doctor, y entonces los abuelos que sí avisan, ellos es falso o no es tan importante o cómo. No, no es que sea importante. Los que están teniendo ideas de muerte, no es que avisen. A lo que se refieren es decir, yo ya estaría mejor muerta, la gente estaría mejor sin mí, yo ya nada más soy un estorbo. Esa es la etapa inicial. Es la primera etapa. Poco a poco la depresión se va a ir recrudeciendo y recrudeciendo y recrudeciendo más. Ya va a llegar un momento en que eso lo van a dejar de decir. Eso es muy habitual. A lo largo de mi carrera, viendo pacientes geriátricos, nada más he tenido, afortunadamente, 2 pacientes que sí terminaron con su vida. Y no fue sencillo. Evidentemente no los atendía nada más yo. En cuanto yo detecto problemas de ese tipo, inmediatamente envío con el psiquiatra. Uno de ellos, de hecho, estuvo internado.
¿De qué manera se quitan la vida? La más común es generándose lesiones. A los abuelitos no se andan con mamadas. Esos se tiran desde las escaleras. Saben que son frágiles. Y es a través de lesiones físicas. La segunda es por asfixia. Pacientes que, por ejemplo, tienen mucho grado de inmovilidad encuentran la manera de atar cordones a las cabeceras de las camas y se dejan caer de cuerpo mientras se van arrastrando de lado y se cuelgan. La tercera es con medicamentos y quien tiene acceso y es la más buscada por los varones, es con armas de fuego. Entonces, hablando de esto, de la diapositiva que tenemos ahorita, básicamente, como dicen, ¿por qué es un desafío? Porque primero ustedes tienen que quitarse de la venda esto de que la depresión es un estado de ánimo, ¿sí? Y no ser tan nihilistas, especialmente con ancianos. En los ancianos habitualmente se les achaca, y sobre todo lo van a escuchar de sus padres, de sus tíos, de que no, es que está chiflada mi mamá, se pone chiflado mi papá. No son chiflades. ¿Sí? Es algo muy, muy frecuente. ¿Ok? Bueno, vamos a dejarle aquí. A los que se conectan, muchas gracias, en especial a la doctora Gaby, a Milka, a Julio, ¿quién más está aquí? Orlando, Raúl, Alex. Los que siempre se pegan su bañadota, se cambian y se preparan como si en realidad fueran a dar una clase, de veras, mis respetos. ¿Sí? El resto, qué bueno que también se pongan aquí. Hay gente que de plano le vale madre, es nihilista respecto a las clases, ni modo. ¿Sí? Yo no puedo hacer mucho, se supone que yo trabajo con adultos, pero en verdad a todos ustedes, muchas, muchas gracias. Gaby y Milka siempre incólumes, así impolutas, ¿sí? Desde hace semanas ya. Y qué bueno, la verdad, yo creo que les rinde hasta más el día. Bueno, cuídense mucho, nos vemos el día de mañana. Gracias, Hasta doctor. luego. Gracias. Hasta mañana. Bye. Gracias, doctor. Chuy, muy buena clase. Muchas gracias, güey.